Se ha logrado recuperar para la Catedral de Orihuela un bocaporte de la Virgen del Rosario del siglo XVIII, lo están viendo en sus pantallas. Se trata de un lienzo bocaporte del siglo XVIII que representa a Nuestra Señora del Rosario, perteneciente al retablo de la Virgen del Rosario de la Catedral de Orihuela. Esta pieza en concreto servía para ocultar las imágenes de determinadas celebraciones litúrgicas, a modo de telón dentro de lo que es el efectismo teatralizante del barroco. Son piezas únicas y en concreto esta es excepcional porque no es normal que se conserven, pues ya entraron en desuso por las reformas litúrgicas de la Iglesia y en este caso es muy interesante la restauración por ese motivo, porque es una recuperación patrimonial, además de ser un lienzo, por la función que tenía y por la escasez de obras de este tipo. La Catedral de Orihuela recupera así este lienzo bocaporte con la imagen de la Virgen del Rosario que fue realizado en el año 1729 por el tallista, escultor y pintor oriolano Antonio Perales. Este bocaporte de la Virgen del Rosario se encontraba arrumbado en los almacenes de la catedral con un grave deterioro provocado sobre todo por la humedad y el paso del tiempo. Lo bueno de la obra es que se había conservado porque se había transformado en cuadro y le habían hecho incluso un marco y se ha conservado así en los almacenes, digamos, de la catedral durante mucho tiempo. Se arrumbó a la zona de almacén porque toda la parte del metro, de un metro hacia la parte inferior estaba casi perdida, muy deteriorada, con muchísimas lagunas, muchos agujeros, desgarros, y es porque el tiempo, la humedad, pues lo había deteriorado. Entonces se dejó, digamos, como almacenado por los defectos que tenía. Entonces, a la hora de restaurarlo, se ha visto que a lo mejor a mitad o principio del siglo XX se le hizo una forración, que es un tipo de restauración para conservar el lienzo antiguo, bastante defectuosa, sobre todo porque tiene muchísimas deformaciones y a la hora de forrarlo creó un montón de arrugas a nivel horizontal de toda la obra. El lienzo es grandísimo, tiene casi 2 metros de ancho por casi 3 de altura y entonces eso conllevaba que tenía que ser un lienzo en partes, por eso tiene muchas deformaciones a nivel vertical porque tiene 3 o 4 costuras, entonces eso hace que haya también arrugas, o sea, tenía muchas problemáticas de lo que era la construcción de la obra y luego ya lo que es los defectos por el uso, por el reuso y por la mala restauración que se hizo a mitad del siglo XX. Durante el proceso de restauración, la responsable de la misma ha encontrado algunas curiosidades del lienzo, como por ejemplo que los ángeles que aparecen en la parte superior del cuadro tenían alas y que los de la parte inferior, que parecía que estaban arrodillados, estaban realmente flotando en el aire. El bocaporte se utilizaba durante la época barroca como un lienzo que servía para ocultar la imagen real en ocasiones puntuales. La restauración ha consistido sobre todo intentar si podíamos mantener la forración porque sufren mucho los lienzos cuando se desmontan las restauraciones antiguas. Hemos conseguido que se mantenga, hemos conseguido consolidar lo que es la capa pictórica haciendo un tipo de planchado especial y después todas las lagunas se ha hecho una limpieza, se le elimina el barniz antiguo que estaba oxidado y amarillento. Hemos quitado todos los repintes, que casi todo estaba repintado al óleo. Se han descubierto que los angelitos de la parte superior tenían alas, que los ángeles de la parte inferior no iban arrodillados, sino que iban como flotando en el aire, sujetando lo que era el retablo de la Virgen. Y también se ha visto que estaba muy repintada la zona de la cara de la Virgen, del Niño Jesús, las manos. Entonces se ha sacado la pintura original, que la mayoría estaba debajo de los pigmentos, digamos, del óleo del siglo XX. Y además, Orihuela, con motivo de la apertura del 450 aniversario de la diócesis, va a acoger la celebración de diversas actividades el próximo año. Esta mañana se han presentado algunas de ellas en el Museo Arte Sacro de Orihuela, contando con la presencia de José Antonio Gea, vicario episcopal de Orihuela y de la Vega Baja, y José Antonio Martínez, director del Museo Diocesano de Arte Sacro de la ciudad de Orihuela. En el 1564 fue cuando ya se fundó la diócesis y eso pues es una cosa que deseamos festejar porque es la diócesis de Orihuela-Alicante, pues primero de Orihuela y después de Orihuela-Alicante, ha sido, no sé, el lugar donde los cristianos y no cristianos hemos estado viviendo durante muchos siglos.
Entonces el acontecimiento pues creo que se merece una rueda de prensa, manifestarlo, y durante todo el año pues iremos sacando una serie de actividades que nos van a centrar en este acontecimiento y esta conmemoración. Entre las actividades destacan varias conferencias sobre la importancia y la historia de la diócesis de Orihuela-Alicante. Entre las actividades, lógicamente, está la apertura, que es este domingo, y ya sabemos también la fecha de la clausura, que es el 6 de julio. Aunque la fecha fue el 14 de julio, pero la presencia del señor nuncio, de distintos prelados de la diócesis, y luego también el que no coincida con nuestras fiestas del pájaro, porque si no va a ser demasiado, vamos a celebrarlo ese primer domingo de julio. Ya será bonito. Entre estas dos fechas, una serie de conferencias, y quizá el fruto más bonito de este año puede ser, fruto del trabajo de don José Antonio y de su equipo, el dar a luz la historia de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. Creo que puede ser bonito la publicación de ese libro, e incluso ahí estamos también en el tema de una exposición de paleocristianismo que él ha acariciado con mucho cariño. Y esta será la imagen del cartel que conmemorará estos 450 años de diócesis de Orihuela-Alicante. Este va a ser el cartel de la diócesis de este año, la Puerta de las Cadenas de la Catedral de Orihuela, con esta imagen de la Virgen, que precisamente la tenéis aquí, en la hornacina, y que este domingo llevaremos a la catedral. Es bonito porque es una Virgen románica, vestida de gótico y con algún elemento barroco, quizá el recorrido que ha hecho nuestra propia iglesia diocesana, con el lema de estos 450 años, una tierra, un pueblo, una fe. Creo que dice mucho, dice bien de Orihuela, de sus gentes, y así quisiéramos nosotros acariciarlo.